Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Hoy va a comenzar, este domingo 18 de marzo del año 2018, esta tarde, en este programa, un capítulo intitulado Vida de arquitectos distintos. Por eso, la semana pasada, recordábamos a un amigo, estaba mirando acá un libro que me dedicó, al amigo Romano, me pone, creador del célebre Canal 2, no fui, para él era el creador del célebre Canal 2, decía, con todo afecto, Eduardo Sacriste, que me regala este libro, que además, un dibujo que hizo él a mano alzada, engalana mi vida profesional, la de todo nuestro equipo profesional y nuestras oficinas o nuestros estudios. Bueno, él fue una de las grandes personalidades que tuve el honor de conocer, de reconocer y también, dejando la modestia de lado, de sentirme, y creo que ellos también lo sentían, un poco amigo de cada uno de ellos. ¿Cómo fue Clorindo Testa entre tantos otros? Pero hoy, sí, con personalidades de la arquitectura de hoy, damos inicio a este capítulo que se nos ocurrió intitular, dentro de Por la Vida, Vida de arquitectos distintos. Digo distintos porque, en principio, yo y mi equipo habíamos pensado, bueno, de arquitectos notables. Y son notables todos aquellos que se distinguen por conservar en sus realizaciones artísticas, si usted quiere, con valores humanos. Si tengo valores, toda realización que me toque o decida llevar adelante en el transcurso de mi vida va a tener seguramente mayor importancia. Quiero presentarles a este arquitecto, Nicolás Dubourg, iba a decir Arturo Dubourg, que es el padre, que fue el padre, un profesional de la arquitectura notable, y el hijo me regala con mucho orgullo, pero con mucho amor, este libro de las realizaciones de su padre. Uno de los motivos por los cuales hemos elegido a Nicolás Dubourg. Todo, creo, que se dice en este reportaje para todos ustedes. Adelante, señor director. Muchísimas gracias, Nicolás, por permitirnos ingresar a tu casa y ahora a tu vida. Bueno, yo les agradezco a ustedes que han tenido la amabilidad de acordarse de nosotros y bueno, y de promover un poco la cultura y las cosas que están ahí, que existen y que a veces, muchas veces no salen en los medios, simplemente son personas que hacemos nuestro trabajo todos los días. Nicolás, ¿cómo era ese niño de 7 años que nació en esta casa? ¿Cómo era su escuela primaria, sus maestras, sus amiguitos? Bueno, la verdad que tuve la suerte de poder crecer y vivir toda mi vida en el mismo lugar. Acá en Olivos, los años 70, 80, era un lugar muy tranquilo, realmente era una zona residencial. Era muy raro ver autos en la calle, estacionados de noche. Bueno, hoy es una ciudad mucho más poblada, está lleno de autos. Se parece al Belgrano que yo conocí cuando era chico. Hoy ya Belgrano directamente es un centro de ciudad donde uno no puede ni encontrar lugar para estacionar. Y bueno, un lugar muy tranquilo, yo fui al colegio aquí a 3 cuadras, así que siempre fue todo caminando y bueno, una vida de barrio, una vida de ir a la plaza, de juntarse con los amigos en la plaza, de ir al cine en la esquina. Qué lindos. Yo agarré la época de los cines continuados, que uno podía entrar y veía una película, la otra película y la otra película, 3 películas, veíamos la que más nos gustaba, la veíamos 2 veces, había que aguantarse otra en el medio. ¿Te gusta el cine? Sí, la verdad que siempre me gustó mucho y tengo un hijo mío que se recibió en la FUC y estudió dirección de cine, así que se ve que algo
algún goteo le cayó a él para su profesión. Y seguramente emitirá un juicio crítico en relación a nuestra grabación con todo el criterio que tiene y con toda la libertad, y qué maravilla que sea así. Nicolás, ¿tus padres se llaman? Bueno, mi padre, Arturo J. Dubur, Arturo Julio Dubur, el arquitecto Arturo J. Dubur, como figura en los frentes de tantas obras que hizo. Sin ninguna duda. Y mi madre, Ana María Avellaneda, que se la conoce más por Marilú. Marilú. Así que bueno, ellos han sido mis padres y bueno, he tenido la suerte de poder vivir y tenerlos hasta la edad de 40 años. Mi madre vive, papá falleció cuando yo tenía 40 años, pero mi padre tenía 52 años cuando yo nací. Así que crecí con un padre que al principio era amigo de los abuelos de mis amigos. Cuando yo le decía, conocí a un chico de tal apellido, yo conozco a un apellido así. Y cuando le preguntaba a mi amigo, me dice, sí, es mi abuelo. Así que bueno, eso fue una constante a lo largo de mi crecimiento y también me puso en contacto con una persona que era de otra generación, era mi abuelo. Y al ser mi padre, bueno, quizá en lo que uno copia y en los modelos que uno toma, quizá me hayan quedado algunos rasgos antiguos, por decirle de alguna manera, para lo que puede ser una persona de mi edad. Bueno, claro. Antiguo también es, no sé, Verdi, Mozart. De otro tiempo, digamos, ¿no? O sea, hay un salto generacional y que la verdad que bueno, que con el tiempo lo he terminado apreciando mucho. Leonardo o Michelangelo son antiguos. ¿Qué fue tu padre para vos? Bueno, mi padre fue una persona muy vital, muy polifacética, por lo pronto arquitecto del año 35 en la Universidad de Buenos Aires, así que él dedicó muchos años a la profesión. Después con los años, bueno, mi abuela era pintora y él heredó la habilidad de la pintura de mi abuela. No así, a mí no me tocó ese gen, así que no me considero un buen dibujante, pero la verdad que él sí lo era, así que pintó mucho. Y después se dedicó a los deportes, se dedicó al automovilismo, corrió bajo el seudónimo de Grey Rock en las carreras de turismo nacional y turismo mejorado, en los grandes premios, en turismo carretera. Así que también yo, cuando era chico, viví esa parte de la automovilística, así que me quedó un rasgo tuerca muy definido también, me gustan mucho los autos. Y siempre fue una persona que bueno, al ser más grande que yo, era como algo inalcanzable, ¿no? O sea, me parecía como que bueno, que uno nunca llegaba a eso, o sea, me parecía que tenía que pasar 3 vidas para eso. Y bueno, si bien todavía no llegué estoy recién llegando a la edad que él tenía cuando yo nací, sí empiezo a darme cuenta como que bueno, que hay ciertas cosas que se van repitiendo y bueno, y que uno va tratando de imitar y de tomar como faro, ¿no? Como modelo. Muchas veces uno dice esto y bueno, ¿qué haría papá con esto, ¿no? Y bueno, y ahí es donde quizá uno se referencia a lo que aprendió y a lo que le enseñaron y trata de resolver con el mismo criterio o por lo menos con los mismos conceptos. Hoy el mundo es distinto, vivimos en un mundo muy diferente, pero la verdad que siempre fue una referencia en ese sentido y un transmisor de entusiasmo y un transmisor de ideas y siempre con alguna sorpresa y siempre queriendo hacer algo nuevo. Vamos a mamá y vamos a retomar con tu padre, que es de alguna manera, por tu manera de sentir, de expresarte, ha hecho que estemos aquí. Por eso vamos a volver a tu padre, que es una manera de volver a vos, actual. ¿Y mamá qué es para vos? Y bueno, mi madre, lo que he aprendido de mi madre es la bondad. Realmente es una persona bondadosa, una persona buena, por sobre todo, una persona muy paciente, muy tolerante y la verdad que, bueno, tenemos una relación muy cercana, tenemos quizá la distancia de otra época, o sea, no somos afectuosos, pero no somos personas que están pegoteadas, digamos, ¿no? O sea, tenemos unas maneras de expresarnos el cariño
con una cierta distancia, pero que se da solamente en el diario, en lo que es en las cosas más profundas y en el acompañarse, y inclusive cuando a veces no estaba muy de acuerdo con las decisiones, siempre también era la primera que era como que aceptaba el cambio y perdonaba, digamos, o dejaba de pasar de largo lo que uno había hecho y tratar de entendernos y después darnos su apoyo y bueno, y también después recoger su disfrute, digamos, de que creo que los hijos también, me está pasando ahora, ¿no? Es una manera que tenemos los padres que alguien que nos vaya actualizando en el mundo, ¿no? Tenemos hijos que viven otro tiempo, que tienen muchos años menos que nosotros y que nos muestran un mundo que si a mí por lo menos me pasa que si no los tuviera ellos, no sé si lo vería, no sé si lo entendería. Y bueno, creo que eso también le ha pasado un poco a mi madre con nosotros, con mis hijos y con mis hermanos, que somos sus hijos. Mi madre mi madre no era de profesión ama de casa. Educadora Educadora de casa, sí. Y era la que ponía las penitencias, la que nos hacía estudiar, la que firmaba los boletines de aplazos, así que en ese sentido le tocaba la peor parte. Y la que le entregó a tu padre un hijo arquitecto. Le tocó, sí, un hijo arquitecto. Un hijo arquitecto, después tengo un hermano abogado y tengo un hermano menor que es empresario, así que sí, somos tres hijos varones. Mi padre tenía 2 hijos mayores de un primer matrimonio, sí. Arturo María y Hernán María, hermanos, que bueno, el mayor es arquitecto, vive en España desde el año 1970, 73, y Hernán Dubur, que es un deportista conocido en el sentido de participó en automovilismo, campeón argentino menores de tenis, jugaba en la época de Julián Ganzábal y después durante muchos años fue campeón argentino y sudamericano de squash, hasta que se retiró a mediados de los 80. Nuestra llegada acá, Nicolás, en este ciclo distinto, es porque cuando has dado una conferencia ante tus pares, has hecho una referencia constante a lo que es, yo lo veo de afuera, sí. Tal vez si no es así, debes corregirme, ¿no? Una vida te ha dejado tu padre que has tomado que tiene que ver con el orden, con la disciplina, con la palabra, con incorporar al cliente en la actividad de la arquitectura sobre la base de eso que vos también dices, esos estudios de arquitectura de mi padre, de los amigos de mi padre, donde veíamos esa prolijidad, los tableros grandes, las reglas T que no están más, eso de hacer 60 planos por una casa y que tu padre te impresionó, hasta vos lo llevas a la práctica de querer ver y reclamarle al constructor los planos, los detalles de todo lo que hay que llevar adelante. Y eso a uno lo hace pensar, Nicolás. Vi algunos acontecimientos, algunos derrumbes en la ciudad capital de la República Argentina, en distintos lugares del país, donde seguramente no han sido llevados a la práctica todo el acontecer previo, lo dibujado, lo proyectado y el plano terminado para que no acontezcan las cosas lamentables que pasan, ¿no? Así que vos sos así como tu padre en las realizaciones de la construcción, de la arquitectura en Tandil, donde seguramente ahí sos medio capo de Tandil porque te fuiste ahí siendo un chico de 33 años y has desarrollado tu labor profesional en ese lugar. Ahí si no haces las cosas bien te tenés que ir de... Bueno, esa es una de las características que tiene una ciudad chica. Tandil es una ciudad muy pujante, ha tenido y tiene profesionales, arquitectos, ingenieros que realmente han hecho un muy buen trabajo local, creo que por encima un poco de lo que es la media de las ciudades de la provincia. Así que también fue un medio donde, bueno, llegué y también había, de alguna manera, muchas opciones para
para lo que son los trabajos profesionales. Hablando con ellos y conociéndolos a través de los años, es como que quizá en nuestra profesión no podemos hablar de competencia. Le digo, nosotros somos colegas. No creo que porque uno le encarguen una casa no se la encarguen a otro, ¿no? O sea, creo que Tandil ha crecido mucho y hay para todos los gustos y arquitectos para todos los gustos. De hecho, mucha gente, muchos arquitectos trabajan en Tandil y han surgido muchos arquitectos. Pero volviendo a tu pregunta inicial, lo que te podría decir es como que siempre me quedaron algunas cosas que me decía papá, ¿no? Y papá, una de las cosas que decía era que vivimos en un mundo donde está casi todo inventado. Es un mundo donde hay muchas cosas que están inventadas y que lo primero que hay que aprender es aprender a copiar. Y el copiar no es fácil, ¿no? Porque a veces nosotros nos cuenta, apretamos a copiar y parece que porque le miramos la hoja al de al lado y copiamos el resultado es copiarse, ¿no? O sea, copiar es realmente poder ver una resolución en un edificio que puede ser de viviendas y el concepto poder traspolarlo para resolver un edificio que puede ser de cualquier otro tema, de cualquier otra escala. O sea, no es un copiado literal. Pero tomando eso de saber, de copiar, de darse cuenta de que hay cosas que ya están preestablecidas y que funcionan de una determinada manera, una de las cosas que yo aprendí fue que si las hacían así, y hacía 50 años que las estaban haciendo así, por algo era. Entonces era cuestión de hacerlas exactamente igual. Papá decía también que si uno aprende a copiar y después de poder copiar muchos años, quizás en algún momento podría llegar a inventar algo. Pero que... O mejorar lo copiado. O mejorar lo copiado o poder producir algo. Pero entonces eso realmente me quedó. Entonces yo recibí una manera de trabajar, aprendí una manera de trabajar, una rigurosidad. Yo creo que lo que se ha perdido es la rigurosidad. Cuando vos decís, Nicolás, le pido al constructor el plano y me dice no lo tengo. Y le indicas, bueno, vaya a buscarlo. Y dice, no lo tengo en el auto, lo tengo en mi casa. ¿En vos qué ocasiona eso? Y bueno, el plano es un elemento... Por eso se lo has dicho vos a tus colegas. Sí, sí. Tu conferencia y todos ahí escuchando algo que tal vez saben pero que no toman en cuenta. Es que es muy común eso, que a veces son esas pequeñas cosas, ¿no? Uno hace los planos, se toma un trabajo. Yo trato de seguir haciendo documentaciones completas como las que aprendí a hacer. La documentación completa ayuda a tener más certeza en la parte técnica, más certeza en lo que son los presupuestos, más certeza en las resoluciones. Y bueno, y muchas veces, que es lo que yo aprendí en ese momento, era, se llegaba a la obra y decía, bueno, ¿cómo va la altura de la luz, o la cerradura, o la ventana, o la moldura? Traiga el plano, ¿no? O sea, al plano se le dedicaba mucho tiempo, entonces es una herramienta que una vez que uno lo tiene, a lo mejor por comodidad lo deja en un auto, lo deja en la casa, le hizo el presupuesto y no lo trajo, pero después es un elemento esencial que ayuda a no improvisar. Una de las cosas que a mí me sorprendió en la medida que fui aprendiendo dibujo, ¿no? Que uno tiene una idea, lo dibuja. ¿Y por qué lo dibujamos? Porque después el dibujo nos devuelve una cantidad de información que en nuestra cabeza no llegamos a visualizar en un primer momento. Entonces es una retroalimentación. Entonces, aparte de una ayuda a memoria, entonces el plano termina siendo el mapa. Es cuando uno llega al cruce y dice, bueno, ¿dónde vamos? Y, bueno, hoy aprieta un botón en la ubicación, el GPS, y le dice el teléfono dónde ir. Pero antes era el mapa, había que sacar el mapa y ver hacia dónde y cuántos kilómetros por acá y cuántos kilómetros para allá. Y sin ese mapa uno se expone a errores, a dificultades, el GPS a problemas. Te manda a cualquier parte. El GPS también te puede mandar a cualquier parte, pero bueno, pero tiene eso, ¿no? De poder concentrar lo que uno está haciendo y le permite ser más preciso. Y creo que eso reduce enormemente la posibilidad de errores. Y bueno, y a veces entonces yo recomiendo que tengamos los planos en la obra, ¿no? Que aparte, por otro lado, uno de pronto dibujó un plano y llega a la obra 6 meses después o un año después y la verdad que en ese momento tiene que tener el plano, el mapa para recordar exactamente las medidas, ¿no? Cuando ves una obra terminada, ¿qué significa para vos? Una vez una señora me preguntó y me dijo,
ay, arquitecto, qué maravilla, hacer casas y hacer obras, dígame. ¿Qué es lo que más le gusta de hacer casas y hacer obras? Y yo la verdad que hasta ese momento no me había hecho esa pregunta. No me había pensado que era la parte que más me gustaba. Y después de pensar un rato, llegué a una conclusión y le dije, mire, señora, lo que más me gusta de hacer las obras es haberlas terminado. El día que la obra está terminada y está hecha, y me invitan a la casa que hice a comer un asado, y voy al toalé, y me lavo las manos, y después viene la comida caliente, y funcionó el café, y anda todo, ese día es realmente la satisfacción, digamos, de todo un proceso que podríamos hacer un paralelismo, quizás no tan doloroso, no puedo hablar por la parte femenina, pero es la parte del parto, digamos, ¿no? O sea, el parto es doloroso, es engorroso, lleva tiempo, a veces discusiones. Una vez un cliente me dijo, mira Nicolás, no te hagas mala sangre, las grandes cosas y las obras no solo se hacen de palabras amables, sino también de discusiones ríspidas. Y bueno, es verdad, la verdad que reconozco con el tiempo y la experiencia que es así, pero lo importante es siempre seguir para adelante y bueno, pasar esa etapa de nacimiento, de parto, y después que la casa está lista, creo que es un poco, a mí personalmente, lo que me incentiva a seguir. Porque es desgastante, nuestra profesión está plagada de anécdotas y cuentos de todo tipo, de desencuentros entre profesionales y clientes, porque realmente es un lugar donde si las cosas se desacomodan, se dan las condiciones para que se generen diferencias. Sin duda el hecho de haber terminado una casa, de verla hecha, de verla terminada, es el mejor momento. Y otra vez me preguntaron, ¿y si qué sentís cuando vos ves una casa tuya hecha? A lo cual me puse a pensar y un poco tímidamente les contesté, mira, yo cada vez que paso por delante de una obra mía que está hecha y terminada, le veo las cosas que le cambiaría, los que para mí son defectos, que seguramente yo veo y a lo mejor algún ojo muy afilado y profesional pudiera cuestionarme, pero tiendo a ver las cosas que hubiera hecho distinto o que me parece que no estuvieron al 100% perfectamente definidas. Y me pasa a veces que después de muchos años de volver a ver una casa, volver a entrar, casas que se terminaban hace 10, 15 o 20 años, y volver a verla con nuevos ojos, siento la tranquilidad de que me gusta, que la volvería a hacer como está. Y yo siempre digo que es como que, primero, yo tengo que aprobarme la casa para mí mismo. Yo la hago como si fuera para mí. Y si yo me convenzo a mí mismo, yo sé que después puedo convencer, no a cualquiera, pero sí a muchas personas. Pero si yo no estoy convencido de lo que hago, y convencido en el sentido de que hay un momento que la pregunta que me hago es, ¿yo me haría esto para mí? Y si ahí la respuesta es no, entonces es momento de pisar el freno, plantearlo, y me ha pasado en su momento con mi padre y me ha pasado también ya en mi carrera individual, de tener que decirle a un cliente, mire, la verdad que no estamos de acuerdo, usted me está pidiendo una cosa, yo creo que hay que hacer otra, yo siento que no puedo hacer lo que usted me pide, le doy mis explicaciones, los pros y las contras, todo tiene un motivo, todo tiene un argumento. Es un juego de argumentos hacer una casa, ¿no? Uno encuentra, o una obra de arquitectura, ¿no? O sea, uno encuentra un lugar físico, una orientación, un sol, una latitud, una necesidad, un recurso económico, hay toda una serie de factores que son las que condicionan. Y a partir de ahí uno tiene que empezar a dar respuestas a esas cosas. Uno no se levanta una mañana diciendo, acá este techo le voy a poner de colorado, o le voy a poner tal cosa. Uno lee el medio y la obra de arquitectura es la respuesta a ese medio. Cuando uno mejor lee, una mejor respuesta da. Cuando uno mejor interpreta un texto, mejor reflexiones puede hacer. Si yo no entiendo lo que leo y erro en la lectura, y probablemente haya errores en las resoluciones. Entonces es un punto muy importante, y si yo hay ciertas cosas que no negocio, que son orientaciones, funcionalidad, practicidad, que le llamo yo argumentos contundentes. Uno entra a un cuarto y el cuarto es luminoso o es oscuro.
Yo no puedo decir qué cuarto luminoso cuando tengo que prender las luces a las 2 de la tarde. O sea, eso es un argumento contundente. Entonces, hay cosas que están dadas por la realidad que nos toca vivir. Eso creo que son los argumentos sobre los cuales nos tenemos que basar. Y si uno sale de esos argumentos, bueno, ya puede entrar en el campo de los caprichos, que bueno, que si uno entonces toma la licencia para producir determinados caprichos, bueno, uno sabe que está haciendo un capricho y que bueno, entonces, consecuentemente al capricho, produce un capricho que responde al capricho de una persona que tiene la posibilidad económica de poder hacerlo y bueno, a partir de ese momento es lícito y tiene conciencia de lo que está haciendo y lo hace y bueno, entonces uno puede decidir acompañarlo o no de acuerdo a lo que hace, a lo que quiera hacer, pero yo creo que lo importante es siempre tener claro dónde uno está parado y las condiciones de lo que uno está haciendo. Estamos dialogando con Nicolás Dubourg, aquí en su casa, nos ha abierto las puertas de su casa, de su madre, de su padre, ese profesional de la arquitectura, papá, que ponía en sus edificios y en sus casas su nombre, por las dudas. No se pierda lo que viene. ¿Cuál es tu impresión, tu valoración, si existe, tu análisis, tu visión sobre los estilos en tu profesión? Aquellos que tal vez viene un cliente y te dice, quiero una casa de estilo. ¿Cuál? El que fuere. ¿Cómo te cae? ¿Vos qué dices en ese sentido? Bueno, la verdad que es un tema quizá un poco complejo de abordar, pero bueno, yo, digamos, para fin del siglo XX, 1980, 1990, casi diría que hasta entrado el siglo, o sea, hasta entrado el año 2000, era muy común las casas de estilo. De hecho, yo con mi padre trabajamos en lo que era vivienda residencial, unifamiliar. Las características del estudio era el estilo inglés. Como le decía a mi padre, el inglés, el normando y sus parientes bretones, que es, digamos, del Canal de la Mancha a los dos lados, ¿no? O sea, las casas del lado tanto francés, en la Normandía, como en la Bretaña, y como en la parte de inglesa, digamos, del sur de Inglaterra, el estilo era muy similar. Era un estilo que venía de alguna manera desarrollado de la Red House, digamos, ¿no? de los años 1700. También, de alguna manera, se lo podía llamar, yo lo conocí en la universidad, ¿no? Como el pintoresquismo, ¿no? O sea, que es una arquitectura que referenciaba a una forma anterior y que muchas veces estaba representado en los cuadros o en los dibujos, y que entonces uno tenía un estilo pintoresquista en el sentido que se tomaba como punto de partida esos dibujos, por decir de alguna manera. Después con el tiempo, bueno, yo creo que el mundo también va evolucionando, ¿no? Es como una ola, digamos, hay una parte de la ola que está por debajo y cuando después está hay una parte que toma altura, toda otra parte de la ola todavía está por debajo, ¿no? Entonces, eso podemos ver, por ejemplo, en Europa, para 1920 ya se estaban haciendo edificios modernos, por decirle modernos con respecto al movimiento modernismo, y al mismo tiempo en Buenos Aires se estaban terminando de hacer en el Palacio San Martín, se estaban terminando de hacer edificios que en Europa se habían construido hacia 1850, 1860. Cuando después pasa la Primera Guerra Mundial, van a reconstruir Europa y se dan cuenta que ya después de una guerra no tenían los medios económicos y los recursos para hacer paredes de 45, alturas, digamos, de 5 metros. Entonces creo que también ahí va habiendo una evolución en base a un poco lo que habíamos hablado al principio del medio que uno tiene que actuar, ¿no? Hay un medio físico, un medio económico, y entonces traído a nuestro tiempo y traído a lo que podemos hoy encontrar en nuestra profesión, a lo que te referís de una casa de estilo,
que en realidad creo que ya estamos entrando en la etapa final. Ya hoy no es común, digamos, por lo menos a mí me pasa que venga alguien que se quiera hacer una casa inglesa. O sea, si hay 10 personas, a lo mejor hay una. Yo creo que hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar, 6 o 7 querían una casa de estilo. Entonces yo, para ir simplificándole y poniéndole nombres, por decir de alguna manera, civiles y no técnicos profesionales, a mis clientes yo les hablo de las casas que se ve el techo y las casas que no se ven el techo. Hago esa división para poder tener un lenguaje común. A esto viene a que las casas donde se ven el techo son las que vienen de alguna manera resolviéndose y mutando de esas casas de estilo, y llegamos a lo que son hoy casas cuadradas, que es la que empezamos a ver que empiezan a abundar, que detrás de eso hay un primer factor que es lo que determina, que es un factor económico. Si uno hace un techo a 60% o a 45 grados, o a 60 grados, o a 35 o 40% de inclinación, o con teja, o con chapa, o con pizarra, o lo que fuera, con el maderamen, la multiplicación de los metros es por 1.4, tiene un costo que cuando uno hace un techo escondido a 10% dependiente de una chapa con estructura mínima, y los costos de una de las partes más caras de la casa se reduce significativamente. Materiales y tiempo. Materiales y tiempo. Entonces, de alguna manera creo que eso da lugar hoy a lo que podríamos llamar el estilo, que a mí me gusta más que moderno, llamarle contemporáneo, que responde a una necesidad y que de pronto nos permite ahorrar recursos para poder utilizarlo en otras partes de la casa. Y ahí es donde entonces el estilo que antes hacíamos, con su lucarna, con su techo inclinado, con sus maderas en el frente, o el ladrillo visto, o tales revoques, o la piedra, o todas las cosas que se usaban, que eran reminiscencias del pasado, hoy se han cambiado en una gran medida por una simpleza de materiales, podemos decir por una austeridad, por una franqueza, digamos, ¿no? Donde ya el material se pone como es y se usa como es, ya el revestimiento empieza a quedar más en segundo grado, hay una autenticidad, digamos, ¿no? Uno hace y lo que ve es lo que se hace, digamos, ¿no? O sea, no hay nada que lo trate de modificar. Y después se termina dándole a una casa, con los espacios, con las alturas, con las ventanas, con distintos objetos, el espacio termina creando la obra de arquitectura. Entonces yo creo que en ese sentido podemos tener el estilo clásico, que era el convencional, que era el que se hacía antes, y el que hoy está empezando a imponerse, que es un estilo contemporáneo, y que responde al mundo actual, ¿no? Y entonces donde ya empieza el famoso minimalismo, el menos es más, porque antes le ponían el piso de madera y el revestimiento de piedra y arriba la madera y después le ponían el ladrillo y se le ponía más y más y más y cuanto más cargado y era más importante. Hoy en día estamos en el otro lado del péndulo. O sea, una cosa simple, más elaborada en cuanto a nivel de diseño de proyecto, en cuanto a altura, en cuanto a voladizos, en cuanto a balconeos, en cuanto a la riqueza que se puede dar espacialmente, reemplaza esos materiales. Entonces ya la casa tiene un estilo propio que está dada por el espacio más que por los componentes de los materiales. Así que yo creo, hoy en día tengo dos tipos de clientes: el que quiere más una casa clásica, que después cada uno toma el estilo que le gusta. Últimamente está un poco más en la Provence de Francia, pero que siempre estamos hablando de casas de estilo, de casas que nacieron hace 100 o 200 años. O el estilo contemporáneo, que es la resolución actual, con los materiales actuales, siglo XXI, el lugar que nos toca vivir, donde ya es una cosa más despojada. Eso creo que es un poco los estilos, de una manera que se puede hablar de estilos, porque la verdad que el estilo en sí es una palabra muy amplia, ¿no? Y después tiene profundidades como un océano.
Entonces son palabras que se usan para tratar de representar en una sola palabra un montón de representaciones y de tomas de decisiones que se hacen en una casa que, bueno, que son reducciones, por decir de alguna manera. Por eso muchas veces no es fácil hablar de estilos y bueno, puede generar un poco de incertidumbre. Pero por lo menos así lo veo y creo que da un pantallazo, digamos, de lo que hoy podemos llegar a estar hablando de estilos y de lo que una persona puede entender hoy de estilos, una persona común y corriente que, bueno, que no es profesional y que pueda tener el conocimiento, digamos, de su cultura, pero creo que es una cosa que pasa por ese lado. Algo que te escuché aquí en esta casa, en esta charla, fuera de cámaras, tiene que ver que nosotros hace un mes entrevistamos a un número 1 en el mundo en materia de la especialidad del quemado, que es el académico Fortunato Benaim. Fuimos a la casa, tiene 98 años, sigue con el proyecto para que en el mundo haya especialistas en quemados. Y me decías fuera de cámaras que vos con tu padre trabajaron en el Hospital Alemán, en el 4º piso, contribuyeron siendo rotarios como él, con la obra que ahí se hizo y que queda. Y él a los 98 años sigue con proyectos. Sí, bueno, Fortunato Benaim es un ejemplo realmente de vitalidad y es una persona que conozco hace 30 años y la verdad que ahora tiene 98, tenía 68 para entonces, bueno, sigue exactamente igual, siempre buscando la innovación. Y como bien dijiste, mi padre era rotario, yo también soy rotario del Rotary de Buenos Aires, de ahí viene la amistad con él. Y bueno, nosotros siendo los arquitectos de los socios, entre los socios, siempre nos pidió apoyo para resolver. Primero mi padre le había hecho en la parte de ahí donde está la Casa de la Moneda, un hospital del quemado, que no se llegó a construir. Qué lástima. Y después el Hospital Alemán, cuando hizo la Torre Nueva, le ofreció este 4º piso para hacer un piso con especialidad para lo que es el quemado, que es una cosa muy delicada, que bueno, a raíz de trabajar con él y escucharlo a él, es impresionante los avances, digamos, para el tratamiento del quemado y las consecuencias que puede tener no tener un tratamiento adecuado. Así que fue que cuando llegó el momento de hacer eso, nosotros, bueno, colaboramos en lo que era la parte de arquitectura, en lo que era el diseño de la planta, en la resolución de las terminaciones, por otro lado todo el instrumental, las camillas, las bañaderas, todo un riel de transporte del quemado, que es una persona que no se la puede tocar, no se le puede apoyar nada. Así que decirle ustedes, vamos a poner imágenes, ahora estamos viendo, el público está viendo de todo el país. Colaboramos, fuimos colaboradores. Fuimos colaboradores en lo que era la parte de arquitectura. Y amigos, rotarios. Amigos y por supuesto en esas cosas el Rotary, su lema es dar de sí sin pensar en sí, así que siempre eran colaboraciones ad honorem. Así que bueno, tuvimos el privilegio de poder compartirlo con él porque en esas cosas, si bien uno colabora y hace, tiene la oportunidad de conocer personas y ver cómo se desenvuelven y ver la pasión que ponen en lo que hacen. Y bueno, son una enseñanza realmente grande y termina siendo un privilegio poder estar conociéndolos de cerca. Así que la verdad que para mí fue una experiencia fantástica y tengo un cariño muy especial por Fortunato. Fuera de cámaras también hiciste un comentario sobre un amigo en común, tu padre, yo era jovencito, iba al departamento que tenía en la calle Paraguay, este gran arquitecto que fue Eduardo Sacriste. Eduardo Sacriste, fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tucumán, maestro de Peli, entre otros, un hombre que había recorrido el mundo entero. Tengo un dibujito a mano alzada que lo guardo, es un valor incalculable, que me hizo y me regaló. Hacía una sopita que le gustaba hacer sopa. Y me hablabas vos, que fue compañero de tu padre. Contame un poquito de esto. Esa es una anécdota que tenía mi padre. Cuando se recibieron de arquitectos, su papá se recibió arquitecto del año 35. La camada de mi padre era la camada de Sánchez Cería, Peralta Ramos y Agostini, la camada de la María Prince y Olivera, Aslani Escurra.
todos esos estudiaban juntos. El medalla de oro de la siguiente camada del año 36 fue Mario Roberto Álvarez. Así que realmente una época de la Universidad de Buenos Aires de oro, ¿no? La producción de profesionales para ese entonces. Y bueno, podríamos tener 5 programas y me pongo a contar las anécdotas que me contaba mi padre de la facultad, ¿no? Que realmente eran de otro tiempo y eran muy jugosas. Cuando papá se recibe, bueno, se junta con otros colegas y comparten una oficina. Y es en una oficina que está enfrente al Banco de Boston. Es un edificio antiguo que tiene 2 cúpulas arriba, que tiene como unos pisos más que salían a la terraza y tenían que caminar un pedazo de terraza y volver a entrar para llegar al último piso. O sea que esos estudios de allá, esas oficinas que ya no quería nadie, que no llegaba ni el ascensor. Y la compartían una serie de arquitectos. Y entre ellos la compartió con Eduardo Sacristi. Y bueno, en ese momento habrán estado unos años. Mi padre, cuando terminó de estudiar, trabajaba en Vialidad Nacional, era arquitecto de Vialidad Nacional, y trabajaba independientemente en su profesión, compartía el estudio con Sacristi. Y después, bueno, cada uno siguió su camino. Sacristi se fue a Tucumán, desarrolló su profesión allá de arquitecto en Tucumán, y bueno, de su carrera docente, que fue después realmente un maestro de la arquitectura, hoy reconocido ya a nivel nacional y a nivel internacional. Y mi padre hizo su carrera, y una vez en un encuentro ahí en el Palacio de Arte Decorativo, que la verdad que no recuerdo qué motivo que nos llevó, lo conocí a Eduardo Sacristi, y en ese momento él había hecho un trabajo que en este momento no recuerdo, que era el que había salido, en ese momento me acuerdo que lo felicité, y me comentó que él estaba queriendo preparar otro trabajo, que era el uso avaro en la distribución de la tierra. Y de eso hablaba, y él decía que la avenida Cabildo y la avenida Maipú, entre Vicente López y San Isidro, era el ejemplo de esa avaricia. Cuando uno ve, cuando va por la avenida, todas esas medianeras de 10, 15, 20 pisos de altura, medianeras, edificios enormes entre medianeras, y quería hacer un trabajo, digamos, sobre eso, como diciendo... en un lugar en la Argentina, en un lugar como Buenos Aires, donde estamos en un desierto, donde uno hace 100 kilómetros y ya casi no hay tráfico, porque realmente si uno lo compara con otras partes del mundo, este lugar está vacío, que dividamos la tierra, ya arrancaban en el 860, en los 10 metros, 12 metros. La avaricia del suelo. Ese es un trabajo que hizo siendo director del Museo Nacional de Bellas Artes, y nos llama a nosotros, estamos haciendo Construyendo el Futuro, para ver si nos animábamos a poner en el aire Canal 2, en ese momento que estaba segundo en audiencias, y lo pusimos. Algunos juicios críticos duros tuvo de algunos colegas, y otros, seguro, por supuesto, que lo aplaudieron. Un documental que lo pasamos hace una semana. Ah, mira vos. Sí, bueno, tiene como 30 años. Sí, sí. Bueno, yo te estoy hablando de esto de hace 30 años, cuando me dijo, estoy trabajando en eso. O sea que, bueno, fue en ese momento, sí. Así que después, mirá, surgió, sí, no sabía. Tal cual lo has dicho. Y después la verdad que no lo vi hecho. La avaricia pero del suelo. La avaricia en la división del suelo. Te vamos a mandar una copia. La verdad que sería... Está en YouTube. Ah, también. Bueno, perfecto. Ahora vamos a anotar todo. Hoy en día, el otro día tuve una fiesta y decía, bueno, ¿cuándo nos van a mandar el video? Y uno me dice, se te cayó el documento, ¿no? Ya no te mandan más el video. Te mandan un WhatsApp con un lugar que apretás y aparece todo, ¿no? Así que bueno. Bueno, con esta charla, para los que habitamos no conocemos Tandil, o hemos ido cada tanto y no valoramos o miramos la arquitectura, ya por lo que has dicho, la piedra, que era de Mar del Plata, que era de ustedes, digo de ustedes porque ya sos... Soy un tandilense por opción. Has decidido vivir ahí, te adoptó esa tierra, te dio el trabajo. Ya no se usa tanto, ya no es necesario casi eso de revocar y además poner la piedra. El ladrillo, el revoque y la piedra. Y la piedra traída de donde fuera. Sí, esa es una casa que yo tengo en Boedo. Era una época. Piedra que traje de Mendoza. Claro, exacto. Cosa de locos, ¿no? Yo he hecho, como si una casa tipo residencia que hice en un barrio, hice 14 pilares, 14 columnas, bueno. Un esqueleto. Al lado hicieron una casa con un encadenado.
Y no, bueno. Yo puse ventanas barrio que no se usan más. Pues exactamente, las persianas barrios. En un barrio como es Boedo. Si habremos puesto con mi padre persianas barrios, ¿no? Me imagino. Pero bueno, esas son las cosas que van cambiando al cambio de época. Realmente las situaciones van cambiando y es necesario adaptarse al tiempo que uno vive, porque si no, uno empieza a quedar fuera de foco, las cosas empiezan a envejecer antes del tiempo. Nicolás, ¿qué son tus hijos para vos? Bueno, en realidad mis hijos son la mayor obra, ¿no? O sea, uno después de... No soy tan grande, pero ya tengo unos años recorridos y la verdad que para mí mis hijos han sido realmente lo mejor que me ha pasado en mi vida. En su momento, con mi mujer, Felicitas, tomamos la decisión de irnos a vivir a Tandil pensando en la familia. Yo como arquitecto y como urbanista, cuando me fui, yo miraba la ciudad de Buenos Aires y si uno mira las metrópolis como las conocemos hoy, en la historia de la humanidad, tienen 100, 150 años. 150 años en 10.000 años de historia no es nada. Entonces yo decía, esto perfectamente puede ser un error. Y si el hombre llega al año 3000 o al 4000, capaz que para ese entonces van a decir, miren ustedes, en el año 2000 vivían de a 10, 15 millones, ¿no? O sea, no sabemos qué nos depara la historia. Que perfectamente puede ser un error. Y cuando yo tenía relación con Tandil y conocía de chico, yo cuando iba a Tandil, cuando voy a Tandil y hoy que vivo en Tandil, veo una ciudad como Tandil, que es una ciudad grande, tiene 150.000 habitantes, pero como yo le digo, tiene escala humana. Yo le siento escala humana. Y aparte tiene la particularidad de que como están metidas entre sierras, de cada calle, cuando uno mira al horizonte, a mayor o menor distancia, se ve la sierra. Y uno sabe que la ciudad ahí termina. Entonces, estar en una ciudad donde uno ve los límites permanentemente, a mí personalmente me transmite como tranquilidad. Después le sumamos que todo queda 5 minutos. Entonces, si estoy en la oficina, los chicos salen a las 12 del colegio, 12 menos 5 salgo de la oficina, los paso a buscar, tengo media hora para almorzar con ellos, llevarlos de vuelta al colegio y a la 1 estar volviendo a trabajar. Y eso nos permitió tener una relación donde nos hemos dedicado mucho a ellos. Ahora ya la menor tiene 23 años y me está por ser abuelo, así que me cambia de categoría. ¿Vas a ser abuelo? Voy a ser abuelo. Bueno, te digo algo. Así que ya estoy anotado para ser bisabuelo, pues si soy abuelo a los 54, 55, capaz que llego a bisabuelo. No, me permite decirte algo. Las palabras no son malas ni buenas, tienen un espacio y un tiempo adecuado. Y voy a utilizar una palabra que Fontana Rosa en el Congreso Internacional de la Lengua en Rosario hizo popular y la incorporó de guapo en principio ante la academia, que es la palabra pelotudo. Resulta que yo tengo amigos grandes de mi edad y me decían, vas a ver cuando tengas un nieto, no sabes, Jorge, lo que es tener un nieto. Digo, ustedes porque son viejos, pelotudos. Bueno, ahora yo soy el rey de los pelotudos. Claro, sí, porque tengo un nieto, Tomás Agustín, que lo adoro. Sí. Lo que es, así que te auguro, debe ser. Es algo distinto. Para Felicitas y para vos va a ser algo distinto. No, sin duda. Yo escuché una vez decir que los hijos son el capital y los nietos son los intereses. Al capital hay que cuidarlo y a los nietos uno puede gastarlos como quiere. Muy bueno. Y así que bueno, me habrá llegado el momento de poder empezar a gastar los intereses, porque la verdad que a los hijos los hemos cuidado mucho y nos ha llevado mucha dedicación y mucho tiempo y la verdad que sin duda para mí personalmente es la satisfacción más grande que he tenido, más allá de todo lo que pude haber hecho como profesional. Se llaman Iñaki, que cumple 30 años, Paloma, que cumple 25 años, y Flor María, que tiene 23 años. Bueno, con Felicitas han sido jovencitos. Hemos sido padres jóvenes, la verdad que sí. Siendo jóvenes, van a ser abuelos jóvenes. Por eso, ahora somos candidatos ya, vamos por el bisabuelato, digamos, ¿no? Porque podríamos llegar, ¿no? La nena, digo, la chica es... La menor, sí. Es la que te trae a la madre. El nieto o la nieta viene con Felicitas y así va a estar cerca tuyo. ¿Cuáles son los proyectos que viene? Bueno, en realidad siempre trabajar en la profesión. Estamos trabajando siempre con clientes particulares y ahora con el estudio estamos desarrollando propiedad de edificios de condominios,
de propiedades horizontales, pero en predios grandes, con la modalidad de condominio, ¿no? de que tenga un espacio verde, que tenga pileta y a modo de trabajos de producción al costo, o sea, de obras al costo, donde nosotros hacemos el trabajo profesional. Yo aprendí a ser profesional, no aprendí a ser empresario. Yo sé hacer casas, no aprendí bien a ganar dinero haciendo casas. Yo sé que hago mi casa, cobro mi honorario y entrego un buen resultado, digamos, ¿no? Así que básicamente eso, y bueno, y siempre predispuesto a ver qué nos trae la marea, digamos, ¿no? O sea, uno siempre hay que estar abierto a lo que pueda producir, lo que nos traiga el destino. No nos equivocamos, Nicolás, hemos venido a la casa de un profesional de la arquitectura que tiene pasión, que tiene a su padre vivo, que ama a su madre, que habla de Felicitas, de sus hijos, de su tierra hoy en Tandil. Hemos estado en la casa de un arquitecto distinto. ¿Por qué querés brindar? Brindamos siempre con agua. ¿Por qué quieres brindar? Bueno, creo que podemos brindar por la vida, brindar por las personas que nos precedieron, que nos ayudaron a llegar acá, y bueno, y por los que vengan, ¿no? Que nos seguirán nuestro camino, y creo que también podemos brindar por nuestro país, que ojalá entre todos podamos un día transformarnos en una nación grande, ¿no? Bueno, mientras hemos charlado contigo, dicen que el agua, viste que dicen dos, hay que hacer dos. Perfecto. Y mirarse a los ojos. Mirarse a los ojos. Lo aprendí hace poco. Yo también. Hace poco. Es maravilloso esto. Y mientras hemos charlado, hemos dialogado, nos has informado, nos has formado en una valoración, una apreciación de tu profesión y de tu familia y de tu padre. Por la vida, amigo. Por la vida. Gracias.